Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Plano Judicial en este jueves cargado de noticias dentro del ámbito tribunalicio. Ya iniciamos, de hecho, el programa hablando acerca del proceso que se le sigue al hijo de la diputada liberal Roya Torres. Estamos hablando del joven Elías Godoy Torres, quien está convocado para mañana para su audiencia preliminar ante el juez de garantías Rodrigo Estigarribia. Y es que la organización civil, la Coordinadora de Abogados del Paraguay y también Somos Anticorrupción Paraguay ha presentado una nota ante el juzgado solicitando que se rechace este pedido de suspensión condicional del procedimiento que ha presentado el Ministerio Público respecto a este joven que fue imputado por supuesto cobro indebido de honorarios. Recordarán ustedes que su nombre saltó luego de las denuncias de presuntos casos de nepotismo en el Congreso de la Nación, en el que él en la Cámara de Diputados cumplía como asesor o fungía como asesor de su madre, la legisladora liberal Roya Torres, quien también fue imputada, dicho sea de paso, y siendo bachiller sin tener título universitario percibía un salario de nada más y nada menos que 9.500.000 guaraníes. Decía, ambas organizaciones, tanto COAPI como SAPI, han pedido al juzgado que imprima el trámite de oposición para que el juzgado pueda devolver el expediente al Ministerio Público para que éste a su vez pueda estudiar nuevamente si se ratifica o no en este pedido de salida alternativa que se ha planteado para este joven que, recordemos también, ha ofrecido devolver el dinero producto del cobro justamente que él realizó cuando estaba en la función de asesor de su madre. Le había percibido en total unos 50 millones de guaraníes, un poco más de hecho, y él ofreció devolver ese dinero a través de su abogada y también una reparación del daño con una donación a un hospital de poco más de 5 millones de guaraníes. Ese es el planteamiento que han hecho también desde el Ministerio Público al juzgado, y estas organizaciones piden que a fin de evitar favorecer, digamos, lo que es la impunidad, se haga lugar a un trámite de oposición, reitero, para que la Fiscalía pueda analizar nuevamente si es que se ratifica o no en este pedido de salida alternativa. Hay que mencionar también, queremos compartir parte de este documento que han presentado estas organizaciones al juzgado, documento en el cual ellos hablan inclusive de algunos tratados internacionales que Paraguay suscribió y que justamente serían dañados o serían infringidos en caso de que se haga lugar a este pedido de salida alternativa. Manifestamos nuestra preocupación ante el uso reiterado de salidas procesales benignas, como la suspensión condicional del proceso, acuerdos reparatorios o condenas mínimas en casos de corrupción. Consideramos que estas medidas no solo socavan el principio de justicia, sino que contravienen las obligaciones internacionales asumidas por el Estado paraguayo en materia de lucha contra la corrupción, expresa parte de este escrito que fue presentado entonces por la Coordinadora de Abogados del Paraguay y Somos Anticorrupción. Mencionan inclusive que la permisividad en la aplicación de beneficios procesales fomenta la impunidad y debilita la confianza en las instituciones. Es lo que dice parte de este escrito. Reiteramos, fue presentado esto ante el juzgado y mañana se prevé a las 8 de la mañana que comparezca este joven para la audiencia preliminar. Claro, el juez Rodrigo Estigarribia va a ser el que va a tener que definir qué va a ocurrir con este joven que se encuentra procesado y fue imputado, de hecho, en un primer momento por cobro indebido de honorarios. Y cambiamos de tema para hablar acerca del presunto líder narco Miguel Ángel Servín, alias Celular, porque hoy recibió una condena de 5 años de cárcel en una de las causas que se le sigue por presuntamente haber falsificado su título de abogado para poder a su vez obtener la matrícula y jurar ante la Corte Suprema de Justicia, situación que según al menos mencionó el Tribunal de Sentencia quedó corroborada en el juicio oral y público que él en diciembre del año 2017 se presentó ante la Corte, obtuvo de hecho la matrícula, juró ante la máxima instancia judicial, no habiendo él cursado la carrera de Derecho ni mucho menos haber ejercido la abogacía. Una condena de 4 años de cárcel por supuesta producción de documentos no auténticos. El Ministerio Público estuvo representado por la fiscal Natalia Silva, quien de hecho en sus alegatos finales pidió 5 años de cárcel. La defensa, por su parte, el abogado Chen Kuo, cuestionó lo relacionado al proceso porque decía él, el hecho ya prescribió, estamos hablando de conductas que se dieron incluso ya en el año 2013, decía el abogado Chen Kuo, que pidió inclusive el sobreseimiento
procedimiento definitivo en sus alegatos finales. No obstante, el Tribunal de Sentencia, presidido por el juez Juan Carlos Zárate, entendió que el hecho no prescribió y por lo tanto aplicó entonces esta condena de 4 años de cárcel. La fiscal Natalia Silva decía lo siguiente al término de este juicio oral. Sí, así es. El día de hoy culminó el juicio oral contra el señor Miguel Ángel Servín Palacios por el hecho de producción de documentos no auténticos. En este caso, concretamente, se investigó la presentación de títulos y certificados de estudios falsos, de contenido falso, ante la Corte Suprema de Justicia. Él se presentó en diciembre del año 2017, prestó juramento como abogado y obtuvo su matrícula, utilizando títulos y legalizaciones del MEC de la UNISAL. Concurrió el día de la fecha la directora de la UNISAL, así como también los firmantes del título, quienes desconocieron totalmente que ellos hayan emitido un título a favor del señor Miguel Servín, así como también ni siquiera que éste se haya matriculado en dicha institución. Entonces, finalmente estamos muy conformes. La pena máxima es de 5 años y el tribunal le condenó a una pena de 4 años de privación de libertad por ese hecho. Uno de los testigos, el fiscal, el entonces fiscal Isaac Ferreira, se percató justamente de este hecho. Sí, concurrió también a prestar declaración el doctor Isaac Ferreira, quien investigaba la causa contra el mismo por narcotráfico y lavado de dinero. Y en esa investigación se percataron justamente de que él tenía el título de abogado y que no reunía el perfil. Entonces ahí ellos comunicaron a la Fiscalía General del Estado y allí surge la investigación por justamente la utilización de estos títulos totalmente falsos, ¿verdad? Que para el tribunal quedó totalmente acreditado esto. Doctora, hay otro acusado también cuyo juicio está pendiente, ¿no? Que sería socio de hoy día condenado. Sí, ellos están procesados por el hecho de lavado de dinero, el señor Hugo Mesa Huésped, y también está procesado en mi causa por el mismo hecho, pero en ese caso para el señor Hugo Mesa por la utilización de certificado de estudio y título de la Universidad Católica, que también para el Ministerio Público son falsos. Bueno, y respecto al otro procesado que es Hugo Mesa Huésped, ya bien lo decía también la fiscal Natalia Silva, sigue pendiente el juicio oral que fue fijado ya inclusive para el próximo año. Y tenemos que cambiar de tema porque hoy culminó la conocida Marcha de la Justicia contra todas las injusticias, una medida que tomaron líderes políticos aliados también a la oposición, que iniciaron con esta medida ya el 17 de noviembre pasado en Caacupé, una protesta, una suerte de movilización también para alzar la voz contra la corrupción y los casos de nepotismo también que se dan, la falta de medicamentos y otras irregularidades que se suceden también en el manejo y en la administración pública. La ex senadora Katia González estuvo encabezando también lo que fue esta movilización frente mismo al Palacio de Justicia en Sajonia, en la ciudad de Asunción. Una fuerte crítica también que se dio hacia los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Esta movilización que inició de hecho bien temprano, esta mañana pasaron por el Congreso Nacional, también por la Fiscalía inclusive, y bueno, culminaron esto en frente mismo del Palacio de Justicia. Inclusive estuvo presente el padre del joven dirigente liberal Rodrigo Quintana, quien fue asesinado el 31 de marzo, entre el 31 de marzo y la madrugada del 1 de abril del año 2017, luego de las protestas contra la enmienda constitucional. El señor Fidelino Quintana, quien ven allí también en la pantalla compartida, estuvo acompañando esta movilización y haciendo referencia también al proceso que inició luego de la muerte de su hijo. Y por su parte, la ex senadora Katia González, que dio un extenso discurso inclusive durante esta movilización, cuestionó las figuras del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, que son instituciones extrapoderes muy importantes dentro del sistema de justicia, pero que a su criterio hoy día están totalmente afectadas en cuanto a imagen por un sometimiento al poder político. Vamos a compartir lo que decía también la ex legisladora al término de esta movilización que se realizó frente al Palacio de Justicia. En las asambleas ciudadanas, realmente todo el sentir que tiene que ver, digamos, con la falta de funcionamiento del sistema de justicia en el Paraguay. Y las quejas son inmensas, porque finalmente una injusticia mata, la impunidad mata. Y hoy vemos que realmente nuestros nuevos ministros de Corte, que fueron electos hace muy poco tiempo, hay una conciencia colectiva, que vamos a tener ahí sentados por más de 20 años. No podemos perder a la Corte.
La Corte tiene que estar del lado del pueblo y hoy venimos a decir que elijan, porque nosotros no vamos a organizar, porque nosotros no vamos a retroceder, porque nosotros tenemos la altura moral y la dignidad y el coraje para mirarnos a la cara y decirle que acá hay un Paraguay que va a resistir, que va a luchar, que no va a permitir que el abuso de poder, que la violación del Estado de Derecho, de la Constitución Nacional, sea la regla y sea la norma. Y eso es lo que venimos hoy a decir. En un lenguaje sencillo, en un lenguaje ciudadano, sin ninguna pretensión grandilocuente, pero con la convicción que nos dio este caminar de 65 kilómetros. Bajo la lluvia, bajo el sol, dormimos, nos juntamos, nos reconocimos como pueblo. Y hoy venimos a decirles que basta, que tengan cuidado, que todo tiene un límite, así como la paciencia del pueblo paraguayo también tiene un límite. Presentaron inclusive una nota dirigida al presidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Luis María Benítez Riera, una nota en la cual hacen referencia y adjuntan inclusive lo que es un documento que estuvieron construyendo en asambleas en las cuales participaron también distintos movimientos de ciudadanos, distintas personas de los diferentes departamentos y ciudades del país que ellos estuvieron recorriendo durante esta medida, la marcha por la justicia contra todas las injusticias. Con esto hacemos la pausa y a la vuelta seguimos aquí en Plano Judicial. Segunda parte aquí en Plano Judicial y ya se acerca la semana del juez y de la jueza y desde la Asociación de Jueces del Paraguay ya tienen inclusive una agenda de lo que va a ser, lo que van a ser las actividades que están preparando desde esta asociación para los magistrados y magistradas. Y para tener más detalles ya estamos en compañía de la jueza Vivian López, secretaria general de la Asociación de Jueces del Paraguay. Doctora, buenas noches, ¿cómo estás? Y muchas gracias por atendernos aquí en Plano Judicial. Buenas noches, Lucas, y como siempre es un placer estar contigo hoy en el programa Plano Judicial. Bueno, doctora, ya están con todos los preparativos para lo que va a ser esta semana bastante cargada que se viene. Bueno, queríamos tener un poco también los detalles de estas actividades que tienen, podemos decir, como eje principal lo que va a ser este concierto que se va a realizar inclusive también allí en la Plaza de la Justicia, ¿no? Sí, como bien dijiste, es una semana. El 25 de noviembre es el Día del Magistrado en Paraguay. Y ahí queremos celebrarlo, de una manera de decirlo, recordarlo, ¿verdad? Con el concierto que estará a cargo de la banda sinfónica y la jazz band. Son dos agrupaciones en una que vamos a convocarlas para este lunes a las 19 horas en la Plaza de la Justicia, justamente aquí frente al Poder Judicial. Lo digo aquí porque sigo todavía aquí en el Palacio. Uh-huh. Y la idea de hacerlo al aire libre es para que justamente no sea un evento cerrado solo para jueces y juezas, sino abierto a la comunidad, al barrio, que todos los días estamos, ¿verdad?, conviviendo durante todo el año. Y es una manera de abrirnos a la comunidad, de que los jueces y juezas vengan con su familia, de que los funcionarios también aquí del Poder Judicial participen, las funcionarias y los vecinos del barrio judicial de Sajonia, abierto para poder compartir. La selección de música es una selección de música que estamos preparando sorpresa, popular, ¿verdad? Uh-huh. No necesariamente un concierto estructurado, un concierto divertido, alegre, animoso. Y también tendremos, gracias a nuestros oficiantes, degustaciones sabrosas para poder compartir al final del concierto. Arrancaría a las 19 horas
y 1 hora y media de concierto y luego ya compartir en familia en la Plaza de la Justicia. Bueno, prácticamente esa es la actividad principal, podemos decir, doctora, pero además de eso también preparan otras actividades que se van a desarrollar en el transcurso de esta semana, que es muy importante también para los jueces. De hecho, también hoy se mencionaba esto en la propia sesión plenaria de la Corte. Bueno, conocer un poco también lo que van a hacer esas otras actividades, doctora. Sí, como bien sabemos, esta semana arranca, ¿verdad? Con un acto que queremos, digamos, reincorporar a la agenda, que antes ya lo hacíamos, antes de la pandemia y luego ya no tuvimos más. Es la ofrenda que se hace en el Panteón a las 9 de la mañana ese día, eh, en nombre de la Asociación de Jueces, y así arrancaríamos la semana. Ese es un acto protocolar. Luego tendremos el concierto ese mismo día, que, como te venía diciendo, es la actividad desestructurada, no protocolar. También tenemos la misa en conmemoración, que ya es una costumbre también hacerla también en la semana. Y por supuesto la fiesta, ¿verdad? Que es algo que los asociados y asociadas esperan todo el año y que se viene con todo para el día 30. Pero, como te digo, este concierto es la manera de abrirnos a la comunidad y de hacerlo, digamos, abierto al público para que se escuche en todo el barrio y sobre todo es gratuito, ¿verdad? Entonces, esa es una, un detalle, una característica que siempre la asociación, cuando se abre a la comunidad y cuando también capacita a sus jueces, lo hace de manera gratuita, que es una manera de retribuir, ¿verdad?, el aporte solidario y el aporte mensual de todos nuestros asociados y asociadas. Y la cultura tiene que estar presente. Esta también es una tónica de nuestra asociación que queremos siempre mantenerlo. Y la cultura, ya sea concierto, ya sea teatro, siempre todos los años hacemos una hora cultural. Este año es el concierto. Bueno, doctora, ¿y cómo llega también un poco los jueces, cómo llegan los jueces y juezas a lo que va a ser este día, a lo que va a ser la semana también un poco? Solemos hablar de lo que es la situación en sí que afrontan los jueces en el Poder Judicial, lo relacionado a la reivindicación salarial y otras circunstancias también que en cierta manera precarizan, podemos decir, el trabajo que muchas veces hacen los magistrados. ¿Cuál es el análisis, digamos, que pueden hacer en torno a la perspectiva en ese sentido desde la Asociación de Jueces del Paraguay, doctora? Nuestro trabajo de reivindicación es siempre más silencioso que otros gremios, ¿verdad? En el sentido de que eh, siempre hay sectores que quieren, digamos, manifestaciones públicas o en redes, y lo hemos hecho cuando se ha podido, ¿verdad? Pero también tenemos que entender que también ese trabajo es silencioso y ese trabajo también es coordinado internamente, no solamente de jueces y juezas, sino también con los compañeros funcionarios y también con la Corte Suprema. Y es una reivindicación legítima. Ahora bien, el trabajo se ha hecho, el resultado ya dependerá de la voluntad política del Congreso y del Ejecutivo, que es quienes al final del día, en este caso, en cuestión de presupuesto, tienen la última palabra. Eso se está estudiando ahora, ya estamos en la última etapa y bueno, si ya nos sale para el 1 de diciembre, ya sabemos cuál es la respuesta para el 2025, pero eso no nos arredra en el sentido de dejar de luchar. Solamente llevamos años postergados, como decís bien, precariza el trabajo del magistrado y la magistrada. Y hoy en día entrar a la judicatura es casi, ¿verdad?, ya no es atractivo en cuanto a salario, es más un acto de servicio que lo que se paga hoy para un juez mensualmente, sí, seguramente muchas personas van a optar por la vida privada, por trabajar en lo privado. Pero como bien decimos, todo lo que estamos ya aquí hace muchos años es algo que nos gusta, es algo que hacemos por amor a la patria también, ¿verdad? Y como un acto de servicio, pero eso no significa que nos conformemos. Seguimos esa lucha. Claro. Y bueno, veremos los resultados. Sí, son positivos.
o negativos nuevamente. Tal cual, doctora, y nosotros te agradecemos mucho por tu tiempo. Vamos a estar expectantes también, por supuesto, a lo que van a hacer estas actividades, así que reiterarte el agradecimiento por el tiempo y los detalles, doctora Vivian López. Gracias, Lucas, y siempre es un privilegio estar en el programa Plan Judicial. La doctora Vivian López, ella es secretaria general de la Asociación de Jueces del Paraguay, hablando acerca de lo que van a ser las actividades entonces que se van a llevar a cabo por la semana y el día, por supuesto, del juez y la jueza que se prevé para la próxima semana. Tenemos que hablar también nosotros acerca del caso de Paraguayo Cubas, el ex candidato presidencial por el Partido Cruzada Nacional, porque han confirmado a una de las juezas que va a integrar el Tribunal de Sentencia que va a juzgar a este polémico político que se encuentra acusado por varios hechos punibles: perturbación de la paz pública, tentativa de coacción a órganos constitucionales, resistencia y otros inclusive que por supuesto deben ser sostenidos por el Ministerio Público en un juicio oral. En ese sentido, el Tribunal de Apelaciones ha hecho, digamos, lo que ha hecho es confirmar a la jueza Cándida Fleitas para este juicio oral al rechazar la impugnación que hizo la misma en torno a la inhibición del juez Darío Báez, que recordarán ustedes había sido amenazado inclusive por el acusado, por Paraguayo Cubas, durante la última sesión, durante la última convocatoria que se realizó para intentar iniciar este juicio oral y público. El juez se terminó apartando, la magistrada, su colega, la doctora Cándida Fleitas, fue quien impugnó esto, y bueno, por eso la Cámara de Apelación tuvo que definir cuál va a ser el magistrado que va a quedar finalmente en este tribunal, y de esa manera lo hizo. Queda la doctora Cándida Fleitas por ahora con el doctor Cristian González para este tribunal de sentencia, que una vez que quede ya con los 3 miembros va a poder fijar una nueva fecha para proseguir con esta causa y dar inicio al juicio oral y público. Paraguayo Cubas fue procesado al término de lo que fueron los disturbios que se dieron en el Tribunal Superior de Justicia Electoral, o mejor dicho, frente a esta institución y en otros puntos del país, luego de las elecciones generales del año 2023. Y finalmente tenemos que hablar también acerca de lo relacionado a el caso de filtraciones de CEPRELAT, porque la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ya ha destrabado, podemos decir en cierta manera, esta causa, confirmando de una u otra forma, tácitamente podemos decir incluso, la prórroga extraordinaria que ha conseguido un tribunal de apelación al Ministerio Público. Esto ha sido objeto de una apelación por parte de la defensa de uno de los exfuncionarios de CEPRELAT, que está representado por el abogado Alfredo Enrique Cronenwetter, que había planteado una apelación contra esta decisión de segunda instancia, cuestionando inclusive en su momento que no se debía haber concedido esto, y bueno, también solicitó a la Corte Suprema de Justicia una sanción ficta, una resolución ficta, mejor dicho, porque la Corte decía no se había expedido en tiempo y forma sobre este pedido, y eso conllevaría a la extinción de la causa y el sobreseimiento definitivo de los imputados. No obstante, eso no corrió, no se hizo lugar, tampoco se estudió entonces esta apelación, y por ende queda firme en cierta manera esta prórroga de 6 meses que ha otorgado la Cámara de Apelaciones al Ministerio Público para seguir realizando las diligencias investigativas en esta causa, en la cual también fue imputado Mario Abdo Benítez, el expresidente, y el diputado Mauricio Espíndola, pero ambos, al tener fueros, no han sido sometidos aún al proceso. Y con esta información despedimos esta edición de Plano Judicial, agradeciendo por supuesto por la preferencia, y que tengan buen resto de jornada. Será hasta mañana.